Bien, estamos de vuelta y estamos con el señor Jorge Grandes, gerente de Perusa, de Perales Huancaruna, quien hemos invitado para conversar de esta plaga que está afectando las zonas productoras de café en el Perú, y que nos cuente cuál es la magnitud del problema y qué soluciones se están planteando, se pueden plantear. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Explícanos primero, ¿en qué consiste esta plaga? Esta plaga consiste en el ataque de un hongo que hace que las hojas del cafeto caigan. Al caer las hojas no se generan nutrientes y lógicamente la planta se secan los frutos y después muere. Muere. ¿Y es un hongo que aparece normalmente? ¿Hace cuánto tiempo no aparece en el Perú? ¿Ha sido algo demasiado repentino? Históricamente en el mundo cafetero la plaga tiene mucho tiempo. En el Perú está hace unos 70 años y se encuentra en un estado de latencia. Espera condiciones especiales para poder también tener efectos desastrosos, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones? Las condiciones son el clima, por un lado. ¿Pero qué? ¿La humedad? Básicamente la diferencia de temperaturas y la humedad. Luego tenemos los temas de los descuidos a veces que se tiene por falta de dinero de los agricultores, falta de asistencia técnica. Y por otro lado... Para prevenirlo. Para tener un manejo correcto del cultivo. Y por otro lado, el tema de la variedad de susceptibles. Existen variedades susceptibles de café, y como que también hay variedades tolerantes. La mayoría de café sembrado en el país son variedades susceptibles. ¿Hace cuánto tiempo que no aparecía esta plaga en el Perú? ¿O el año pasado también estuvo, y en los últimos años en general? Según nuestras evaluaciones, a partir del año pasado vimos manifestaciones que se estaban incrementando por el tema del clima. Pero a lo que voy es, ¿desde cuándo no es que se presentaba esta situación? 94. 94, o sea, hace mucho tiempo. Sí. Ahora, considerando las variables que usted ha mencionado, que son las que permiten que este hongo aparezca, ¿esas variables son manejables? Es decir, ¿es posible prever que esto va a pasar para tomar las medidas correctivas con anticipación? ¿O es algo que aparece repentinamente y no es posible preverlo? Por suerte sí es manejable. Por suerte sí podemos manejar. Es un problema serio, pero hay que manejarlo correctamente. Hay que manejarlo técnicamente, con tranquilidad, para tener soluciones objetivas, porque creando el pánico no vamos a hacer nada. ¿Y qué tipo de instrumentos, herramientas permiten prever que las condiciones en el ambiente están dadas para que ese hongo aparezca? Realmente, entendiéndolo a las 4 condiciones, encontramos la solución. En primer lugar, las de corto plazo. Las soluciones de corto plazo significan combatir con fungicidas a este hongo para mitigar sus efectos. A mediano plazo es reemplazar las variedades susceptibles por variedades tolerantes. Ok, y eso no, ese punto en particular no afecta el tipo, la calidad del café que el Perú produce. Realmente tenemos que elegir las variedades correctas para que no afecten el sabor. Lo que le está pasando a Colombia, ¿no? Colombia ya tuvo el problema, que no sale todavía del problema. La producción se vino a la mitad. Y ellos tienen variedades tolerantes, pero tienen problemas con el sabor. Hoy están en una lucha, en un emprendimiento para mejorar la calidad de su producto. O sea que el reemplazo de variables llevaría un segundo reto en el caso del Perú, reemplazar variables y tratar de mantener la calidad. Que mantengan la calidad. Sí, es correcto. Pero lo cual implica un proceso de investigación y desarrollo, me imagino que todavía no ha sido realizado. Desde luego, aquí tenemos entidades muy capacitadas y que lamentablemente no han tenido el impulso para poder hacer bien las cosas, ¿no? O sea, darle ese dinamismo que se requiere, ¿no? Anticiparse a los hechos. Ok, me decía que eran 4 medidas: combatir con fungicidas, reemplazar las variedades. ¿Eran 4 medidas? 4 factores, no, y esas son las 2 medidas. Las 2 medidas principales. Ok, ahora, para combatir con fungicidas, yo lo hago cuando sé que esto está camino a venir, o la pregunta es, una vez que aparece el hongo, ¿es posible combatirlo inicialmente y evitar el daño sobre las plantaciones, sobre el cultivo? Lo correcto, como en cualquier enfermedad infecciosa, es dar la medicina en el momento oportuno. Y el momento oportuno en este caso es incluso cuando ha aparecido Es correcto. Inicialmente. Es correcto. En este caso, nosotros tenemos que medir la floración, porque es en función de la floración lo que se determina lo que le llaman la solución del calendario fijo. Entonces, no podemos fumigar en cualquier momento.
No podemos atacarlo en cualquier momento. Tenemos que atacarlo en el momento preciso para que los efectos sean correctos. Y entonces, al medir la floración, determinamos de esa manera cuáles son los momentos en que se tiene que tratar. Y en este caso tenemos 4 aplicaciones que deben hacerse sí o sí durante todo el año, ¿no? Antes de la cosecha, porque nosotros debemos cuidar que tenga flores, que tenga hojas cuando el fruto ya está madurando. Porque si se le caen todas las hojas, no hay producción de etileno y lógicamente que ahí el café se va a secar en la planta y no sirve para nada, ¿no? Ok. Los productores cafetaleros del Perú, y no hablo de los grandes, porque imagino que los grandes están más preparados para esto, pero digamos, un productor promedio, ¿está preparado para realizar estos pasos previos o este chequeo previo que usted plantea? ¿Requiere muchos recursos o simplemente un tema de supervisión atenta permanente? Lo que realmente somos más del 85% de agricultores pequeños. O sea, los grandes conocen bien su tema, están muy relacionados con lo que sucede en el mundo, pero los pequeños lo que necesitan son técnicos que los orienten para hacer las mediciones correctas. O sea, la evaluación de incidencia lo puede hacer cualquier persona, es un conteo de hojas simplemente afectadas. Pero el hongo se muestra de alguna manera, con una coloración o algo desde por el luego, estilo. o sea, usted en vez de la hoja puede apreciar el hongo con las esporas. Verificar que el hongo está apareciendo no es una tarea complicada. No, es muy simple. Es muy simple. Es muy simple. Lo que se cuenta son las hojas afectadas y se mide un porcentaje respecto al total de hojas. O sea, entonces, que hay incluso un nivel tolerable. Desde luego, por ejemplo, el nivel tolerable dependiendo en el estadio en que se encuentra la plaga. Por ejemplo, cuando estamos cerca de la cosecha podemos tolerar hasta 15-20% sin problema, pero cuando estamos al inicio ya sobre el 10% ya es complicado, tenemos que darle tratamiento. Entonces,